Buen día. ¿Cómo andan? ¿Contentos? ¿No? ¿Se hizo corto? Bueno, a veces lo corto es bueno. Ojalá que lo que estuvimos compartiendo estos días nos haga pensar, era la intención, parar un ratito y pensar con la Biblia abierta sobre lo que la Biblia nos dice. ¿Cómo sonó la banda esta mañana? Ni les pido un aplauso así, ¿no? ¿Sonó bien? Sí, les damos un aplauso a los chicos. Yo creo que es muy bueno lo que pudieron traer los chicos y a dónde nos conducen. Ustedes saben que la música es un recurso muy efectivo, muy útil. ¿Hay músicos acá? ¿Sí? ¿Pocos? ¿Varios? No sé si conocen la historia de Juan Wesley. ¿Lo conocen a Juan Wesley? ¿No? ¿Poco? Fue un gran predicador que inició un gran movimiento espiritual, un avivamiento espiritual en Europa, que se trasladó por todos lados, pero la efectividad, muchos coinciden que la efectividad que tenía Juan era gracias a la presencia de Carlos. Carlos era el hermano de Juan, y Carlos era músico y componía. Y lo que componía Carlos acompañaba a las campañas de Juan. Y ambos, Juan y Carlos, impulsaron ese gran avivamiento. La música tiene una llegada tremenda, ¿o no? ¿Cuántos consumen música de los que están acá? Levanten la mano. ¿Cuántos consumen de verdad música? Un montón, ¿no? Estamos ahí utilizándola un montón. Ojalá que de acá, de nuestras iglesias, surja música útil, válida, que se invierta plata para que los músicos puedan crear esa música, no solamente reproducirla, sino también crearla, porque es un medio que Dios puede usar de manera muy efectiva y sería buenísimo que pongamos plata para que eso ocurra. ¿Parece muy materialista la cosa? Esto de poner plata. ¿Ustedes saben que la obra de Dios se hace con plata? ¿Sabían? Dios usa plata para su obra. ¿De dónde sale esa plata? De los hijos de Dios, que ponen de sus recursos para que la obra de Dios se mueva. No es que Dios necesita de nuestra plata, pero Dios usa nuestros recursos para su gloria y eso nos permite a nosotros ser parte. ¿Te imaginás ser parte de la obra más grande de todos los siglos, de todos los tiempos? La obra de Dios en este mundo es la obra que va a trascender, es la obra que va a permanecer por la eternidad, es la obra que Dios quiere hacer a través de las personas y a vos y a mí nos permite participar. ¿Sabés que en la Biblia, cerquita de donde vamos a leer ahora, se usa una palabra muy específica que te invito a que la medites y te la lleves para profundizarla? Una palabra respecto de los que podemos participar en la obra de Dios. Dice ahí que nos convertimos en colaboradores de Dios. Colaborador de Dios. ¿Qué significa colaborador? Colaborador. ¿A qué te suena? Colaborador. ¿Qué es un laborador? Alguien que trabaja. ¿Y alguien que colabora? Es alguien que trabaja con. Si somos colaboradores de Dios, ¿con quién trabajamos? Estamos trabajando con Dios para su obra. ¿No te parece enorme eso? Eso es lo que podemos hacer cuando nos ponemos en sus manos y lo hacemos, y creo que la música es uno de los medios más efectivos o uno de los grandes medios efectivos. Leemos el versículo que teníamos como lema de estos días, 1 Juan 5:4. Segunda frase de ese versículo. Hoy vamos a hacerlo un poquito más corto. Se nos escapa el campamento y ustedes quieren seguir charlando. Hay chicos que quieren seguir charlando con ciertas personas, hay chicas que quieren seguir charlando con ciertas, y vamos a dar ese tiempo. Pero ahora nos vamos a enfocar en esto, ¿está bien? Y vamos a ir bien al grano, muy concreto lo que vamos a compartir en esta mañana. Y luego van a tener tiempo también para charlar entre ustedes como cierre del campa por habitaciones, como lo hicieron estos días. ¿Les gustó escucharse? ¿Poder participar? Más o menos, mucha timidez. Sáquense el cartón, muchachos y muchachas, y lárguense a hablar, a conocerse, y quién sabe lo que puede pasar después.
Final del versículo 4. Hay silbidos ahí, alentadores. Dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe como aquel cúmulo de creencias, aquel paquete de cosas en las que creemos. Nuestras convicciones, las que nos definen como personas. Ayer, el primer día estuvimos pensando nuestras convicciones o lo que creemos respecto de la persona de Dios, fundamental. Ayer estuvimos pensando de nuestras convicciones respecto de la iglesia, qué creemos respecto de la iglesia. Y saben que este tema da para seguirlo bastante más. Uno podría agregar, por ejemplo, nuestras convicciones respecto de la Biblia. ¿Qué creemos respecto de la Biblia? ¿Qué pensamos respecto de la Biblia? Y habría tanto para decir. Y así sobre muchos temas más. ¿Qué creemos respecto del futuro? ¿Qué pensamos respecto del futuro? El futuro cercano acá en la tierra, el futuro lejano en la eternidad. ¿Qué creemos respecto de eso? Habría mucho que decir. Pero yo hoy te invito a pensar, y vamos a ir a 1 Corintios, al segundo capítulo, y quiero terminar este mini campamento pensando en lo que creo, qué convicciones tengo respecto de quién soy, respecto de mí mismo. Te invito por unos minutos que vamos a tener ahora para cerrar esta serie de mensajes a ir a la Biblia y ver qué dice la Biblia respecto de las personas y que en esto que vamos a pensar vos tengas la madurez suficiente y la sinceridad suficiente de ubicarte en el grupo que te corresponde. La Biblia tiene esta característica de parte de Dios, que nos enseña quiénes somos y nos define, nos ubica. No porque nos discrimine o porque nos catalogue de manera negativa. Vieron que a veces nosotros tenemos esa característica de mirar a las personas y prejuiciosamente catalogarlas. ¿Qué significa eso? Conozco a alguien de primera impresión y ya por 1, 2 o 3 elementos que veo en esa persona, ya la meto en una bolsa de personas. Este es, pling, en este paquete de personas. Y catalogamos a la gente, les ponemos etiquetas, prejuzgando. ¿Estará bien eso? ¿Qué es prejuzgar? Echar un juicio de valor sin la información suficiente. Con lo poquito que tengo, ya lo puse en esa categoría. Alguien dijo que no hay, como es el dicho, una segunda oportunidad para una primera impresión, ¿no? La primera impresión es la que damos y es esa. Pero corremos un gran riesgo y hacemos mal las cosas cuando por nuestros prejuicios catalogamos a la gente. ¿Será eso lo que hace Dios? No. La Biblia nos enseña que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace diferencias entre las personas, pero con el juicio preciso que Dios tiene, porque Dios conoce nuestro corazón y más aún, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, esas que vos a veces ni siquiera entendés de vos mismo, Dios sí las entiende y las conoce, porque es nuestro diseñador, nuestro creador. Conociéndonos, Dios dice, bueno, puedo dividir a las personas en estas categorías y las vamos a ver ahora. Y yo te invito de nuevo que con sinceridad te confrontes con lo que la Biblia nos dice respecto de quiénes somos, en qué categoría aplicamos, clasificamos. Mirá, vamos a leer en 1 Corintios capítulo 2, del versículo 14 hasta el capítulo 3, el versículo 3. Es todo un paquete donde el Señor, a través de Pablo, nos enseña respecto de esto que estamos queriendo ver. 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente
de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Hasta ahí nomás. No sé si habías leído este pasaje alguna vez. Calculo que la gran mayoría de los que estamos acá sí lo hicieron otras veces. Sea cual sea el caso, si no lo habías leído nunca o si ya lo habías leído, ayúdame a repasarlo juntos y entendamos juntos cuáles son estas categorías de personas que Dios nos muestra. En alguna de ellas vos clasificás y yo clasifico, en alguna aplico. La primera categoría de personas, el primer tipo de persona que se nos presenta en el versículo 14, es el hombre, ¿cómo dice ahí? Se me fueron, ¿no? Ya los perdí a todos. El hombre natural. Cuando ahí la Biblia está hablando de hombre natural, no se está refiriendo solo al varón natural, sino al hombre y mujer, la categoría de personas natural. Y natural ya en sí mismo encierra la definición de lo que está queriendo decir. El hombre y la mujer natural es como naturalmente nace, como viene al mundo. Pero no se está refiriendo a la característica netamente biológica, sino que se está refiriendo a una categoría espiritual, que en definitiva es lo que nos interesa saber respecto de Dios. Decíamos el primer día respecto a esto de la discusión teísta y atea, ¿no? De si Dios existe o no. Bueno, todos los que estamos en la categoría de teísta, y ninguno se acercó a mí para debatir o discutir sobre ateo versus teísta, así que vamos a partir de esa base. Todos estamos en esa categoría, que creemos que hay un Dios. Ese Dios es creador. Ese Dios creador nos hizo a nosotros. Ese es nuestro origen. Creados por Dios. Por lo tanto, criaturas de Dios. Esa criatura de Dios tiene un determinado comportamiento, tiene una determinada forma de proceder y tiene una determinada forma de pensar. La Biblia nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca, es decir, lo que tenemos dentro nuestro, lo que tenemos en nuestra cabeza, en nuestro intelecto, en nuestro interior, se manifiesta hacia afuera y nos hace conducirnos como nos conducimos. Nuestras conductas, lo que nosotros mostramos hacia afuera, tiene su origen en este ser interior. Ahora, este hombre natural, esta mujer natural, ¿cómo se maneja? ¿Qué es lo que hay en su interior y que se termina evidenciando en su exterior, en su conducta? Dice el versículo 14 que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hay cosas que tienen que ver con Dios, con lo que Dios es, con lo que Dios hace, con lo que Dios enseña, con lo que Dios espera. Y todas esas cosas que tienen que ver con Dios, para poder entenderlas, es condición inevitable, necesaria, imprescindible, es condición para poder entender y conocer a Dios, tener al Espíritu de Dios. El hombre y la mujer natural no lo tienen al Espíritu de Dios. Nacemos y venimos a este mundo y crecemos y vivimos sin el Espíritu de Dios dentro nuestro. Y eso hace que no podamos entender y comprender muchas de las cosas que tienen que ver, si no todas, que tienen que ver con Dios. Ese es el hombre natural. Y uno se podría preguntar, bueno, ¿y cómo entonces se conduce? ¿Cómo vive? ¿Cómo se comporta? ¿De dónde nacen las decisiones y eso que está en la abundancia de su corazón y se manifiesta afuera? ¿De dónde nace si no es del Espíritu de Dios? La respuesta es muy sencilla. Nace de él mismo. Nace de sus conceptos, nace de sus pensamientos y nace de sus ideas. Esas ideas no vienen de la nada tampoco. Tienen que ver con el contexto.
Tienen que ver con cómo influye en su vida todo el contexto cultural, el contexto de la sociedad, el contexto de su familia. Las cosas que le fueron pasando a la persona, naturalmente, por solo nacer y venir a este mundo, empiezan a formar en su interior una serie de pensamientos, una manera de pensar. Y con esa manera de pensar, que en la filosofía se le va a llamar la cosmovisión, cómo ve al mundo, toma decisiones. Una persona sin el Espíritu de Dios en su interior toma decisiones con los elementos que tiene naturalmente. Pero lo muy fuerte del pasaje que acabamos de leer es que esa persona va a vivir, va a tomar decisiones, va a crecer, tal vez se va a casar o no, va a tener relaciones con las personas, va a tener su vida, pero se va a perder completamente la posibilidad de entender y conocer a Dios, porque no lo puede hacer, porque no tiene el Espíritu de Dios. Es el hombre y la mujer natural, tal como viene al mundo. Ahora, claramente el contraste es evidente, ¿no? Es directo. De hecho, así empieza el versículo 15. ¿Cómo empieza el versículo 15? En cambio, o sea, por el contrario, todo lo opuesto. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Eso de que juzga todas las cosas no es lo del prejuicio que yo les decía recién. El que juzga por boca floja o porque es prejuicioso. No, la palabra que se usa ahí para juzgar es la misma que usó antes del que no puede discernir, entender lo que tiene que ver con Dios. El espiritual, por el contrario, sí puede discernir y entender las cosas que tienen que ver con Dios. ¿Por qué lo puede hacer? Porque es espiritual. ¿Te das cuenta que empezamos a hablar de otra categoría, otra bolsa de personas? La primera bolsa es el hombre y la mujer natural. La segunda bolsa es el hombre y la mujer espiritual. ¿Qué los diferencia a unos de otros? El natural no tiene al Espíritu de Dios, el espiritual sí lo tiene. Eso es lo que diferencia a uno del otro. Y en este momento del mensaje, vos ya podrías definirte en qué bolsa estás. Sinceramente, ¿en qué paquete de personas entras? ¿En qué categoría caes? Y si te estás preguntando en este momento, no sé bien en qué categoría caigo, tenés que saber que si el Espíritu de Dios está en tu interior, caes en una categoría, y si no está en tu interior, no caes en esa categoría. ¿Es complicado? No, es súper sencillo. ¿Cómo saber si el Espíritu de Dios está en mí? ¿Cómo saber si el Espíritu de Dios está en mí? ¿Cómo saber si salí de la bolsa de los naturales, porque así nací, y pude ser puesto en la bolsa de los espirituales? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber si el Espíritu está en mí? Solamente lo puedo saber a través de la Biblia. Por eso te digo que es tan importante saber qué crees, qué pensás, cuáles son tus convicciones respecto de la Biblia. La Biblia nos enseña, y es la única forma de saberlo, la Biblia nos enseña que Dios viene a vivir a través del Espíritu Santo en la vida de aquellos que le reciben como Salvador. ¿Qué debo hacer para que el Espíritu venga a vivir en mí? ¿Qué debo hacer para pasar de alguien natural a espiritual? ¿Qué debo hacer para poder acceder a conocer a Dios y entender a Dios? ¿Qué debo hacer? Solamente puedo creer, es lo único que me queda por hacer. Creer que Cristo murió por mí, creer que Él se puede convertir en mi Salvador y pedirle el perdón de mis pecados para que lo haga. No tengo que pedirle a Dios que su Espíritu venga a mí. Tengo que arrepentirme de mis pecados y automáticamente eso va a pasar. En este momento vos ya te podés definir si sos de los naturales o si sos de los espirituales. En el campamento vamos a empezar los juegos a partir de ahora con esos dos equipos. No, mentira, chicos. No.
Pero vos tenés que pensar y poder ubicarte en uno de esos dos grupos. Es fundamental. Y uno de los grandes indicadores de esto es que si mucho de lo que estuviste viendo en el campamento te pasa por al lado y no lo entendés, lo que se dice, lo que se expresa, lo que se comparte y te resulta lejano, es muy probable que te resulte lejano porque no lo estás entendiendo. Y si no estás entendiendo las cosas de Dios, es muy probable que sea porque el Espíritu no está en vos. ¿Eso hace especiales y exclusivos a los de la bolsa de los espirituales? En un punto sí, son diferentes a los naturales. Pero no los hace especiales y exclusivos porque son mejores que los otros, porque antes estaban en la otra bolsa. Eran naturales, así habían nacido, así se conducían, pero desde el momento que vino el Espíritu Santo a vivir en ellos, pasaron a ser espirituales. Ahora, déjame avanzar a la tercera y última categoría. No es tan difícil, ¿no? Solo 3 categorías. Primera categoría, naturales. Segunda categoría, espirituales. Y acá es donde se empiezan a atar las ramas, con la tercera categoría. Pablo les dice a los de la iglesia en Corinto, yo, hermanos, si él los llama hermanos es porque los considera ¿de qué categoría? ¿Espirituales o naturales? Espirituales. Tienen al Espíritu de Dios, por lo tanto son sus hermanos en la fe, espirituales. Yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. Como a niños en Cristo. Y aparece la tercera categoría. ¿Cuál es la tercera categoría? El carnal. El carnal, según la Biblia, lo estamos sacando de la Biblia directo, esto es de la Biblia tu vida sin escalas. El carnal es aquel que siendo espiritual, porque es un hermano, le dice Pablo, sos espiritual, se conduce como un natural. ¿Te das cuenta? Siendo es espiritual porque tiene al Espíritu de Dios en su vida, pero se conduce, se maneja como el natural. Y vamos a repasar lo que dijimos hace 5 minutos, que es probable que te lo hayas olvidado, pero lo vamos a repasar. ¿Cómo se conducía el natural? ¿De dónde sacaba el natural sus decisiones? Su conducta, ¿de dónde nacía? De sí mismo. De todo lo que él fue madurando, de todo lo que él fue recibiendo como influencia de la sociedad, como influencia de la cultura, como influencia de su familia, las cosas que de su familia vio y quiere sacar porque le parecen que son malas, las cosas que de su familia vio y quiere retener, de sus amistades, de sí mismo recoge información y toma decisiones. Así se maneja ¿quién? El natural. Y también el carnal. Porque tiene al Espíritu de Dios en su vida, puede entender lo que Dios quiere para su vida, puede comprender cuál es la expectativa de Dios para una persona y sin embargo decide seguir tomando decisiones, manejándose con el criterio que tenía en su vida natural, sin Cristo. Y ahora que aparece la tercera bolsa, también te invito a que hagas vos el esfuerzo, sinceramente, de clasificarte. ¿En qué paquete caes? ¿Quiénes son los que reciben vida eterna? ¿Los naturales, los carnales o los espirituales? ¿Quiénes son los que van al cielo? ¿Los naturales, los carnales o los espirituales? ¿Quiénes son los que reciben perdón de pecados y Dios los acepta, los incorpora en su familia, en la iglesia, como veíamos ayer, eternamente y para siempre? ¿Cuáles de los 3? ¿Te animás a decirlo? Los espirituales está más que claro, ¿no? ¿Y los carnales? También.
Lamentablemente, el Evangelio de la gracia nos permite entender que Dios nos salva solamente porque Él es bueno. ¿Está bien la primera palabra que usé? No, eso es lo glorioso del Evangelio de la gracia, no es lo lamentable. La gracia nos permite ver que Dios es tan bueno que salva a pecadores que se manejaban naturalmente como habían venido a este mundo, influenciados por el pecado, y los transforma de tal manera, teléfono, que les permite transformar su cabeza, transformar su forma de pensar y los traslada al cielo. Al cielo se entra solamente por la gracia de Dios. Al cielo se entra solamente porque Dios es bueno y perdona pecados. Es la única manera. Porque Cristo muere en la cruz para pagar tu culpa y la mía. Es la única manera de recibir la salvación, el estatus de hijo de Dios. Ahora, lo que Dios espera de nosotros, la expectativa de Dios para nosotros, es que nos manejemos como espirituales, ya no más como naturales. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere que te vaya bien. ¿Te acordás cuando hablábamos respecto de Dios y sus intenciones? Las intenciones buenas de Dios se llevan a cabo en la vida de una persona solamente cuando se maneja como espiritual, haciéndole caso al Espíritu de Dios en su interior, haciéndole caso a la Biblia en su vida, y no como un natural, dejando a Dios de lado. ¿Qué pasa con el carnal? ¿Qué le pasa en la vida al carnal? ¿Pierde su salvación? ¿Se va al infierno? ¿Dios lo saca de su familia? No, porque Dios lo retiene, lo preserva por su gracia y por su amor. Pero el carnal se vive lastimando, se vive golpeando, se vive llevando la vida por delante y vive fracasando en esta vida por culpa de sus malas decisiones, ignorando al Espíritu de Dios en su interior. ¿Se puede vivir siendo carnal? Sí se puede vivir. Ahora, mirá lo que acabamos de leer. ¿Cómo se maneja el carnal? Versículo 3. Hay celos, contiendas y disensiones en los que andan como carnales. Ese tipo de conducta tiene el carnal. Una conducta contaminada por el pecado, empapada por el pecado, caracterizada por el pecado. Igual que el hombre natural sin Dios. ¿Y qué decimos del hombre natural que no tiene a Dios? ¿Por qué hacemos campamentos, campañas, predicaciones para hablarle al hombre natural respecto de Dios? ¿Qué decimos? Que el hombre natural, ¿a quién necesita? A Dios. Es lo mismo que necesita el hombre natural, porque ¿sabés cuál es el problema? Es muy difícil distinguir entre un hombre natural y un hombre carnal. Es re difícil distinguir. Se manejan igual. Toman decisiones de la misma manera, se conducen con los mismos códigos. ¿Qué los diferencia? En uno está el Espíritu de Dios, en el otro no, pero su conducta, su forma de vivir es muy parecida. Y yo termino esta serie de mensajes y esto que estamos pensando de qué es lo que crees de vos mismo, termino invitándote a ponerte en la bolsa que te corresponde. Pablo le dice a estos de Corinto: muchachos, yo venía a ustedes pensando que me iba a encontrar con espirituales, queriendo hablarles como aquellos que se manejan por el Espíritu, y de repente no, tuve que poner marcha atrás, reversa, freno de mano y decir, no puedo hablarles así, porque son carnales. Esperaba que sean espirituales y me encuentro con carnales. Y hace ahí una analogía, una comparación. Dice, carnales o niños en Cristo. ¿Qué significa esto de niños en Cristo? Significa que cuando venimos a la fe, en el momento que salimos de la bolsa de los naturales y pasamos a la de espirituales, nacemos como niños en la fe. Y es evidente que un niño en la fe no discierne, no entiende un montón de cosas y necesita crecer. El problema es cuando pasa el tiempo y pasaste del campamento de niños al de adolescentes y del de adolescentes al de jóvenes y te seguís manejando con el mismo criterio.
Cuando eras niño en la fe, está bien, te manejabas como niño en la fe, pero cuando pasa el tiempo y el niño no madura, y el niño no crece, y el niño no se convierte en joven, Dios se preocupa. Es un padre preocupado por su hijo. Es un padre que empieza a hacer terapias con sus hijos, porque no está pasando lo que tiene que pasar, que tiene que crecer. Yo te pregunto, ¿en qué bolsa caes? Espero que todos los que estamos acá hayamos salido de la bolsa de los naturales y ya seamos de la bolsa de los que tenemos al Espíritu de Dios. Si no tenés al Espíritu de Dios en tu vida, pedile a Dios el perdón de tus pecados. Ahí se acabó tu vida sin Dios y vas a empezar en esa dimensión de estar en Cristo, Dios con vos. Punto, saliste de esa categoría. Ahora, ¿estás del otro lado? Pablo le dice a los corintios, muchachos, maduren. Chicas de Corinto, maduren. Crezcan espiritualmente. Que el Espíritu se empiece a notar que está en ustedes. ¿Cómo se nota? En tus decisiones. En tu involucramiento en la iglesia. En tu conducta de santidad. En tu alejamiento del pecado. En tu acercamiento a Dios. En tus disciplinas espirituales se ve, por eso la Biblia habla de el fruto del Espíritu. ¿Sabes qué es el fruto del Espíritu? La manifestación de una persona espiritual. No es de un momento para el otro. Para tener un fruto hay un proceso en el medio. Pero hay jóvenes cristianos que el proceso parece que es indefinido y el fruto ni siquiera es flor todavía. No aparece. ¿Cuál es la expectativa de Dios? Que seamos, ¿de cuál de las tres bolsas? Espirituales. Por eso puso al Espíritu en nosotros. ¿Qué crees respecto de vos mismo? Podés creer muchas cosas, pero hoy te pusiste los anteojos de Dios para ver las tres categorías posibles, en alguna de las tres estás. Y en el medio de lo que Dios puede hacer con vos y lo que Dios está haciendo con vos, ¿qué está? Lo venimos diciendo desde el principio. Tus decisiones. Entre lo que Dios quiere hacer con vos y lo que Dios está haciendo con vos, están tus decisiones. Como una llave que le permite hacerlo o como una llave que cierra la puerta y no le permite hacer nada. Tus decisiones son parte de tu vida. Definen qué va a hacer Dios con vos. Vamos a terminar orando. Yo te invito a que hagas lo que venimos haciendo desde el principio. Habla con vos mismo si necesitas llamarte la atención a vos mismo. Y hablale a Dios si necesitas decirle algo o pedirle la ayuda que necesitas para que en tu vida se empiece a notar que su Espíritu está en vos. Señor, muchas gracias te damos en esta mañana porque en este campamento pudimos parar, abrir la Biblia, leerla, pensar en lo que ella nos dice. Señor, queremos hacerlo bien, no nos queremos equivocar. No queremos ir a la Biblia con preconceptos, con ideas nuestras. Queremos que nos puedas hablar a través de ella. Te pido por la vida de los que estamos acá. Hay mucha gente que ha venido orando por este campamento, pensando en tu palabra sembrada en los corazones. Y Señor, te queremos pedir una vez más que eso sea real, que haya personas que de su propia voluntad, con su propio deseo, te hayan buscado y en este campamento te hayan encontrado para buenas decisiones, para cambios positivos. Nos dejamos en tus manos, te pedimos por lo que falta del campamento, te pedimos por las charlas que van a haber por habitación también, que todo sea de edificación, que todo sea para construcción en nuestras vidas, que aporte para acercarnos más a vos. Te damos gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén.